Se ha diseñado este tutorial para ilustrar cómo funciona un sistema de regulación de la capacidad de un compresor por el control digital de la frecuencia. Para ello se ha utilizado un compresor volumétrico cuya característica es caudal real es igual al caudal teórico menos 0,0014 por la presión al cuadrado, donde la presión está en kilogramos centímetro cuadrado y el gasto en litros por minuto. O sea, la ecuación sigue esta característica que está aquí. Esa característica es para 1750 revoluciones, que son las revoluciones normales del compresor. El punto inicial corresponde al caudal teórico, que está dada por la cilindrada del compresor y el número de revoluciones. Si el número de revoluciones aumenta, bueno, la característica saldrá de un punto por encima. Por aquí se producen curvas semejantes, y si está por debajo el número de revoluciones, bueno, una característica por debajo. Son curvas semejantes, siguen las leyes de la semejanza, por lo tanto son curvas semejantes que cortan a la característica del sistema. La característica del sistema es este que está aquí, es única. La característica del sistema en este caso está dada por esta ecuación: presión necesaria para que se produzca el flujo por ese sistema es igual a 2,2 más 0,015 por el gasto al cuadrado. El gasto también en kilogramos centímetro cuadrado y la presión en kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, pues este sistema está compuesto por los elementos condensador, filtro, válvula de expansión o tubo capilar, en dependencia que se utilice uno o el otro, y el evaporador. O sea, el sistema en serie es compuesto por esos elementos. En este caso, la presión inicial es de 2,2 kilogramos centímetro cuadrado, que es la presión que existe en la succión del compresor. Es la presión necesaria para la característica del refrigerante utilizado. Presión en la succión 2,2 kilogramos centímetro cuadrado y presión en la descarga de aproximadamente 9,5 kilogramos centímetro cuadrado. Ese compresor entrega en esas condiciones un gasto de aproximadamente 22 litros por minuto. Si fuera necesaria aumentar la capacidad de refrigeración, bueno, pues se puede proceder de diferentes maneras, pero se demuestra que la más económica, la más eficiente, es variando el número de revoluciones del compresor. Si se aumenta el número de revoluciones del compresor, bueno, el punto de operación se produce por encima o por debajo, en dependencia de que las revoluciones sean superiores o inferiores a 1750, en este caso. Para ilustrar esto, bueno, se ha diseñado esta parte del tutorial, que está compuesta por un tacómetro que registra la revolución del motor y una tarjeta electrónica mediante la cual se realiza el control digital de la frecuencia. Esta tarjeta normalmente se conoce con el término en inglés de inverter, porque el procedimiento que se sigue en ella es el siguiente: la corriente que debe entrar al motor se introduce en la tarjeta a la frecuencia normal, se introduce en la tarjeta, esa frecuencia se rectifica a corriente directa, se divide en varios voltajes en dependencia de los elementos que conforman la tarjeta, elementos generalmente semiconductores discretos como diodos, transistores y otros, y algunos elementos de alta integración como son memoria RAM, un microprocesador, un generador de frecuencia y otros elementos. Y después que se tiene la frecuencia a la cual debe girar el motor, bueno, pues se genera la frecuencia a esa nueva frecuencia y se introduce en el motor. Se conoce que en los motores de corriente alterna, variando la frecuencia,
se varía el número de revoluciones del motor. Y ese es el procedimiento que se sigue, variar la frecuencia para variar la revolución del motor. Bueno, la potencia consumida en cada momento está dada por el gasto consumido o el gasto entregado y la presión de descarga. En este caso el gasto en litros por minuto, la presión en kilogramos centímetro cuadrado, bueno, pues el factor de conversión de la unidad de 600 para llevarlo a kilowatt. Y new es la eficiencia del compresor. En este caso, en esta forma de variar la entrega del compresor, la eficiencia se mantiene aproximadamente constante. O sea, mediante la ley de semejanza se demuestra que al pasar de un punto a otro, la eficiencia se mantiene aproximadamente constante. Es otra de las ventajas que ofrece el sistema inverter. Para el punto de operación, en estos momentos, el consumo de potencia es de 0,5 kW. Bueno, además de la tarjeta inverter, existen elementos sensores externos para censar la temperatura, digamos la temperatura ambiente en el caso de un sistema de acondicionamiento de aire o el sistema o la temperatura de la cámara en el caso de una cámara de refrigeración, una nevera, un refrigerador doméstico. Y también puede existir elementos sensores de la humedad. Esos elementos sensores se llevan a la tarjeta inverter. Y al mismo tiempo en la tarjeta inverter existen elementos que permiten prefijar la temperatura deseada, la humedad deseada, el tiempo de parada de trabajo del sistema, etc. Se comparan los valores externos medidos por los sensores con los elementos prefijados. Y entonces el microprocesador ordena aumentar o disminuir la frecuencia de la corriente para aumentar o disminuir el número de revoluciones. Vamos a suponer, ahora está trabajando a 1750, suponiendo que la temperatura aumentó en el exterior y debe aumentarse el número de revoluciones para aumentar la capacidad de refrigeración. Bueno, pues la tarjeta inverter manda, al comparar esos dos elementos sensados con los elementos prefijados, manda a aumentar las revoluciones, por ejemplo, a 1925. Ya en 1925 un número de revoluciones mayor gasto. Antes estaba trabajando en 22 litros por minuto y 9,5 kilogramos centímetro cuadrado por aquí, en este punto. Bueno, pues pasó a un nuevo punto de 11 kilogramos centímetro cuadrado con 24 litros por minuto de la mezcla refrigerante lubricante. Ya en ese caso la potencia aumentó también, la potencia requerida por el compresor a 0,666 kW y por lo tanto aumentó el consumo de energía. Se recomienda que por encima de las revoluciones normales el trabajo sea durante un breve tiempo para que no aumente el consumo de energía, porque podría ser el sistema ineficiente. Ya aquí se cae en una zona donde no debe trabajar el sistema, porque se recomienda que no debe trabajar por encima de un 25% de las revoluciones normales. Si ya con esas nuevas revoluciones se alcanzó el equilibrio entre ambas temperaturas, temperatura sensada con la temperatura prefijada, por ejemplo, ya se alcanzó el equilibrio, se puede bajar el número de revoluciones. Entonces el sistema trabaja en sentido contrario. Compara ambas revoluciones y manda que baje el número de revoluciones. Si se mantiene el equilibrio entre ambas temperaturas, bueno, puede seguir bajando el número de revoluciones. 1575, ya aquí sí se observa una disminución en el consumo de potencia y por lo tanto de energía. Si se mantiene todavía el equilibrio, puede seguir bajando. 1400, ya aquí la potencia es de 0,256, aproximadamente el 50% de la potencia inicial, y disminuye el consumo de energía. Esto es lo deseable. O sea, se desea que el compresor trabaje durante un breve tiempo
a mayor número de revoluciones hasta que se equilibren las temperaturas sensadas con la temperatura prefijada y otros parámetros, humedad, etcétera, y luego bajar el número de revoluciones durante un mayor tiempo posible. Bueno, con esto concluimos en el día de hoy. Esperamos que se hayan cumplido los objetivos propuestos en el tutorial y los esperamos en un nuevo ejemplo, un nuevo tutorial. Muchas gracias.